Buen día, en un momento comenzamos con la clase. Bueno, continuamos entonces con la clase del día de ayer. Habíamos quedado en qué parte. ¿Me escuchan? En el inciso 7.2.5, doctor. Ah, ya, perfecto. Ya. Muy bien. Un momentito, por favor. Ya. En el 7.2, ¿qué número, perdón? 7.2.5, doctor. Ya. Están viendo la diapositiva, ¿no? Sí, se ve, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase y ahora nos vamos a referir a lo que es el preaviso en contratos a plazo fijo. En caso de que el contrato se pacte a plazo fijo, ya se conoce con anterioridad la fecha de extinción. Entonces, este tipo de contrato es claramente un contrato donde se establece una fecha de inicio y una fecha de finalización del mismo.
ya que se conoce con anterioridad la fecha de la extinción. Por tanto, en esta clase de contratos el preaviso es innecesario cuando el contrato llega a su término. Si el contrato a plazo fijo es interrumpido antes de su finalización, se pagará indemnización y desahucio, como es el caso de la legislación boliviana. Este concepto varía según la legislación de cada país. Por otra parte, el preaviso en despido indirecto constituye despido indirecto la rebaja del salario o disminución de categoría, en cuyo caso deberá efectuarse el preaviso. De no hacerlo, el trabajador percibe el monto indemnizatorio por la falta del mismo, también denominado desahucio en algunas legislaciones. Entonces, el preaviso es un despido, se podría decir, ¿no? Es una prevención, es un anuncio de un despido, ¿no? Y bueno, se lo toma de esa forma. Y de no hacerlo, el trabajador percibe el monto indemnizatorio por falta del mismo, ¿no? La falta de este actuado nos da a nosotros un elemento que es muy importante, que es la indemnización al trabajador, que también en otras legislaciones se denomina desahucio, ¿no? Ahora, el preaviso es también lo que es la licencia diaria. La doctrina establece que durante la vigencia del preaviso, el trabajador debe disfrutar de un determinado tiempo durante la jornada de trabajo para poder salir del taller o centro de trabajo en busca de nueva ocupación, sabedor que va a ser retirado y encontrarse frente al enigma de la cesantía. Algunas legislaciones han adoptado este sistema, otorgando licencias que generalmente son de 1 hora diaria, ¿no? En ese tiempo que se le da al trabajador de licencia, el trabajador deberá buscar un trabajo, ¿no? En el cual sustentarse, y es un elemento que obviamente va a la estabilidad económica del trabajador. Este elemento es importante ya que nos establece con claridad que el trabajador debe ser respetado, más que todo, por su núcleo familiar, ¿no? Siendo que el núcleo familiar es la célula básica del Estado. Ese documento tiene que ser llevado adelante con todas las garantías para el trabajador, puesto que el Estado protege y garantiza el trabajo. Entonces, ¿cómo garantiza, cómo protege? De esta forma, ¿no? Estableciendo claramente una legislación favorable al trabajador para que él cumpla su trabajo de una forma adecuada. Doctor, buen día. Sí, buen día. Una preguntita, disculpas que le corte, doctor. Está Cuando no bien. hay este preaviso, por ejemplo, la anterior semana un amigo fue despedido de su trabajo por temas políticos, por ejemplo, y pues su contrato tenía hasta fin de año. Entonces, creo que hay un abuso de poder también, si están inventando algunos elementos de causa de justificación para el despido, pero no sé, a veces prima el tema político y pues van destituyendo, ¿no? A personas. En ese caso, ¿cómo se hace si no hay ni preaviso, nada, doctor? En Gracias. este caso, ya de que en este caso se debe tomar las medidas legales ante la autoridad competente. Y en esa primera etapa, la autoridad competente es el Ministerio de Trabajo. Entonces, el trabajador deberá ir al Ministerio de Trabajo e indicar que no ha tenido el preaviso, que el despido ha sido intempestivo, ¿no? Y en base a esa situación se le citará al trabajador,
perdón, al empleador para que él justifique, ¿no? Tiene que justificar por escrito. En este caso, lo mejor para un empleador es tener una nota en donde se establezca claramente en qué fecha se ha dado al trabajador el preaviso, en qué fecha se ha establecido esta situación legal tan importante como es el preaviso, ¿no? Tendría que estar recibí conforme en tal fecha. Si no hubo eso, si no hay esa situación, entonces, bueno, se constituye, se configura el delito que, bueno, no el delito en este caso, la falta, ¿no? Que en este caso se deberá indemnizar a la persona porque ha sido despedida sin un preaviso, sin que él conozca, ¿no? Ahora puede haber sus excepciones, ¿no? La Ley General del Trabajo establece que no habrá este tipo de beneficios sociales cuando ha existido robo, lesiones, una serie de elementos que van a de alguna forma agresiones contra el empleador, ¿no? Si ha habido esa situación, entonces se tiene nomás que despedir, ¿no? Pero tiene que tener pruebas, ¿no? No vas a tener... Doctor, Sí. una consultita más. Por ejemplo, ya tiene ahorita, ya contrató a otra persona y ya está, digamos, cumpliendo funciones rápido, digamos. Si en un juicio, digamos, gana el que se ha hecho o al que han despedido y no sé, eso sale fin de año, digamos, y quiere volver, digamos, a su lugar de trabajo como ha ganado, ¿quién paga? Porque si es que gana, doctor, usted sabe que tiene que devolver, digamos, todos los sueldos de cada mes. ¿Y quién paga si la institución ya le va a pagar a otra persona que ya está contratando, doctor? No, igual, el sueldo es inembargable. Si no hay dinero para el sueldo, se constituyen en garantía del pago los bienes, ¿no? El inmueble, absolutamente todo, ¿no? No es que no hay de dónde pagar, siempre va a haber de dónde pagar, aunque sea institución pública. Si debe sueldos, tiene que verse sus propiedades, sus cuentas, pero el sueldo es sagrado. Eso significa que si ganara un proceso laboral, ¿no? Entonces tendrían que pagar en forma retroactiva y el Estado tendría que pagar, ¿no? Y después el Estado les tendría que seguir un proceso de repetición a la persona que le ha hecho esta situación, que la ha despedido ilegalmente, ¿no? Causando y generando un perjuicio. ¿Alguna Listo, pregunta doctor, más? muchas gracias. Y el tema, bonita, el tema de esa doble percepción del mismo cargo, doctor, ¿es lo más posible? Si el presupuesto estaba para 10 personas, digamos, y ya no hay presupuesto, digamos, para el tema de pagar, no sé, doble sueldo para un cargo, digamos. Bueno, en eso tendría que ver, ¿no? El Estado, la institución, quién ha determinado todo eso, pero no está garantizado si es que ha sido ilegalmente, ¿no? Por ejemplo, una mujer se le despide porque está embarazada. Entonces, obviamente, le van a tener que pagar retroactivo, ¿no? Con un amparo constitucional vuelve y le van a tener que pagar. No hay discusión y después el funcionario que ha incumplido ese elemento tendrá pues que ser sancionado. Vía disciplinaria, ¿no? Porque ha habido casos, ¿no? Que han hecho devolver a los funcionarios que han destituido, a embarazadas y demás, han tenido que devolver en su momento. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, en el preaviso también existe lo que es la jurisprudencia.
al respecto de la jurisprudencia, podemos ver que en este auto supremo en materia laboral, el contrato de trabajo que establece un contrato a plazo fijo de 3 de enero de 1978 a 16 de diciembre de 1978 del mismo año, con respecto, continuó trabajando hasta la fecha 2 de noviembre, extremo que acredita con finiquito, ¿no? Vemos ahí toda la relación. Por ende, se convirtió en contrato por tiempo indefinido y habiendo sido retirado sin el preaviso de ley, tiene derecho al desahucio, por lo que el Tribunal de Alzada obró correctamente al pronunciar el auto de vista recurrida, ¿no? Obviamente dentro de lo que es el elemento legal, laboral, siempre hay dos partes, ¿no? Unas recurren, las otras también, y eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero generalmente, como en este caso, se va en materia laboral siempre a favorecer al trabajador. Bueno, con esto habíamos terminado el tema 7, que es un tema muy importante por la connotación social que tiene y que nosotros debemos tener en cuenta que tenemos que saber, porque siempre la finalización del contrato, la finalización de la relación laboral, así también como el inicio, tiene que ser llevado de una forma adecuada, legal, dentro de lo que son las normas, puesto que este contrato, esta relación laboral, esta desvinculación, como lo que estamos viendo ahora, tiene que respetar los derechos humanos, los derechos laborales de la persona, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, la Sala Social Laboral, ha establecido jurisprudencia muy amplia al respecto al desahucio, que bueno, nosotros vamos a seguir avanzando y estudiando, ¿no? ¿Alguna pregunta relativa al desahucio? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema 8. Les voy a pedir unos 10 minutos de paciencia. Está en otro archivo ese tema para ponerlo en la computadora y continuar. 10 minutos, por favor, un receso.
¿Me escuchan, compañeros? Bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ya, entonces vamos a continuar. En este caso, ya con el tema referido. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Se ve? No está compartiendo pantalla, doctor. Ah, ya, en este momento, entonces. Comparto. Ya, ahora sí. Entonces, comenzamos con el tema 8, que es análisis de la ley del medio ambiente y su reglamento. En este tema ya es más práctico y vamos a llevar adelante este análisis del mismo para que, bueno, veamos cuál es la legislación vigente al respecto. Indicar claramente que la presente ley tiene por objeto la protección y la conservación. No, perdón, estamos en otro tema, perdón. Cinco minutos, por favor. He tenido un contratiempo con el WhatsApp.
Doctor, su micrófono está apagado. Uy, hace rato estoy hablando, no me han dicho ya. Mil disculpas. Bueno, vamos a continuar. Qué bacana. Ya. Hoy día sí que me ha pasado todo con ustedes. Bueno, entonces vamos a rememorar lo que es la remuneración. La remuneración es el conjunto de dinero que percibe el trabajador, incluyendo en ella cualquier remuneración. Entonces, cuando hablamos de remuneración, estamos hablando de ingresos económicos. Y estos ingresos económicos se traducen ya sea en sueldos, en aguinaldos, en primas. ¿Qué significa esto? Que no solamente el sueldo es una remuneración. Aquí vemos, por ejemplo, que el aguinaldo será una remuneración que se le da al trabajador, pero que será lo mismo que el sueldo, compañeros. ¿Me escuchan ahora? Sí, Hola. doctor, escucha. Ya. ¿El aguinaldo será lo mismo que el sueldo? ¿O es lo mismo o no es lo mismo? A ver, muchos de ustedes si han trabajado, les han pagado aguinaldo. ¿De qué forma se hace el procedimiento? A ver, el aguinaldo, para comenzar, no es lo mismo que el sueldo, el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo es una remuneración que se da al trabajador equivalente a un sueldo, ¿no? Ese será el aguinaldo. Ese sueldo extra, digamos, se denomina aguinaldo. Pero ¿qué sucederá cuando una persona no ha trabajado un año, sino ha trabajado 11 meses? A ver. A ver, al compañero que estaba preguntando de materia laboral. ¿Cómo te llamas, compañero? ¿O se salió de la reunión? Bueno, en este caso, cuando hablamos del aguinaldo y que se ha trabajado 11 meses, eso se llama, bueno, ya no se pagará un sueldo completo, se pagará duodécimas. Duodécimas será una parte del sueldo, ¿no? Se tendrá que dividir entre 11 meses, siendo el total del 100% por 12, se tendrá que dividir, ese monto será las duodécimas que se tendrá que pagar. Supongamos que su sueldo era 2.500, ha trabajado 11 meses haciendo la división, las operaciones matemáticas respectivas, él tendrá más o menos, digamos, unos 2.100 que percibir de aguinaldo, ¿no? Haciendo los descuentos legales, ¿no? Bueno. Ahora, la remuneración es la retribución económica que el empleador otorga mensualmente al trabajador por la prestación de su fuerza laboral en la realización de una determinada obra o servicio de acuerdo a las condiciones
establecidas en el contrato de trabajo. Toda esta parte es muy importante. Es retribución económica por la prestación de su fuerza laboral en la realización de una determinada obra o servicio de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de trabajo. Eso es remuneración. También se dice que la remuneración es lo que percibe el trabajador en pago por su trabajo real y efectivo. La remuneración es de manera genérica todo ingreso que percibe el trabajador, como ser indemnización, aguinaldo, bonos, primas, etc. La remuneración, de acuerdo a convenios con la OIT, no admite diferencia entre sexos, minoridades, etc., ¿no? Entonces, la persona menor de edad, la mujer, tiene el mismo derecho que el hombre al pago del mismo salario. Ahora, hablando ya del salario, de la definición, es la retribución directa e inmediata que recibe el trabajador en virtud del contrato de la relación de trabajo, a cambio del resultado de su labor en beneficio de un empleado, ¿no? Entonces ya hemos dicho que el trabajador solamente tiene su mano de obra. Y entonces el salario será esa retribución directa e inmediata que recibe el trabajador en virtud del contrato de la relación de trabajo, a cambio del resultado de su labor en beneficio de un empleado, ¿no? En este caso es un tema laboral, es un tema muy importante el salario, ¿no? Puesto que con este salario, como les digo, se mantiene familias, ¿no? Salario completo, es el salario, concepto etimológico, ¿no? Etimológicamente esta palabra proviene de salario, sal. Antiguamente a los que trabajaban en las minas de sal se les pagaba con sal, es decir, en especie de lo que producían, mientras que la palabra sueldo procede de la dicción soldado, que era la paga que recibía la persona que se consagraba al servicio de las armas, ¿no? Entonces hay que ver esa situación etimológica de lo que es la palabra salario, también de la palabra sueldo, ¿no? Y las diferencias que tiene, ¿no? Obviamente sueldo procede, es un término militar y que es la retribución que se le pagaba a las personas que ejercían en las guerras, en todo ese tema bélico. Se les pagaba un sueldo. Y el salario es a los trabajadores el pago en especie, ya no estamos hablando de dinero, sino se les daba en sal por el trabajo que ellos realizaban. También decir que el salario es la compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de la venta de su fuerza de trabajo en favor de un empleador y que comprende la totalidad de los beneficios que el trabajador percibe por sus servicios y obras, no solo la parte que recibe en metálico o en especie como retribución inmediata y directa por su labor, sino también por las indemnizaciones por impedimento o interrupciones de trabajo. Ahora, el salario según la oferta y la demanda. Según la escuela liberal, la ley de la oferta y la demanda fija los salarios igual que el precio de las mercancías. El trabajo tiene un precio y este no es fijado arbitrariamente, sino de acuerdo a las leyes naturales. Las fluctuaciones del nivel de salario se explican por la oferta y la demanda en el mercado de trabajo. Los salarios se elevan o bajan en relación con la cantidad de trabajo disponible. Kuben dice, cuando dos obreros corren tras un patrón, los salarios bajan. Y cuando dos patrones corren tras un obrero, los salarios suben.
Entonces vemos que el mercado determina el precio, la oferta y la demanda, ¿no? Es por eso que muchos se van o se iban a la Argentina, a Estados Unidos, en donde la mano de obra está solicitada, ¿no? Para ciertos trabajos. Entonces, en este caso vemos que el salario está o se fija según la oferta y la demanda. Ese elemento es muy importante a tiempo de establecer lo que nosotros conocemos como los salarios, ¿no? Salario según Marx, la ganancia es la ganancia ilícita de los empresarios. Proviene del empleo de numerosos obreros y la producción que estos alcanzan. Constituye un ingreso para los empresarios quienes se quedan con las ganancias que resultan del trabajo colectivo. Ya que el rendimiento de 200 hombres en un día es mayor al rendimiento de un hombre en 200 días. Entonces vemos que inclusive el trabajo ha sido, todos estos elementos hasta filosóficos respecto del trabajo, ¿no? El trabajo que producen 200 hombres no es lo mismo que el trabajo que produce un hombre en 200 días, ¿no? En un día es mayor rendimiento, es un elemento también conceptual, filosófico que se maneja en esta escuela del marxismo de materialismo histórico. El salario expresa relaciones de producción entre los hombres y no entre las cosas. Para Marx, el valor de la fuerza de trabajo está históricamente determinado por un conjunto de fenómenos sociales. Por ello, el valor se constituye por el trabajo social necesario para producir la fuerza de trabajo. Marx distingue el trabajo de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, lo que el trabajador vende es el uso de su fuerza de trabajo, es decir, el fruto de su trabajo. Por ello, el trabajador es considerado como una mercancía, como todas las demás, por tanto, tiene su valor en torno al cual oscila el salario. La productividad de la hora de trabajo del obrero es lo que interesa al capitalista y esta productividad es tanto mayor cuanto más perfeccionados son los medios de producción puestos a disposición del trabajador. Y aquí también entra el maquinismo, la tecnología, que va en alguna forma a suplir al trabajador y que nos da un elemento fáctico de lo que nosotros también vamos a conocer como el valor, el justo precio de lo que es el fruto del trabajo, el salario, ¿no? El salario, según Pérez Botija, indica que el salario es una contraprestación del trabajo, es lo que el trabajador percibe a cambio de su esfuerzo o actividad profesional para que el obrero tenga derecho al salario. Basta que el trabajador ponga a disposición de la empresa su trabajo, su capacidad productiva. Salario suficiente, entendiéndose que el salario suficiente es una nueva proposición, se pone a consideración la siguiente fundamentación. El salario suficiente es la remuneración porcentual a la producción del trabajador en condiciones de suficiencia y capacidad de ahorro acorde al nivel de vida. Entonces, el salario tiene todo ese elemento de real importancia para la sobrevivencia. ¿Quién no trabaja en la familia? ¿No? Todos trabajan. O sea, muchas veces en la familia se dice, ¿no? ¿Quién trabaja? El papá, porque sale a trabajar y todo este tema está a nosotros mandándonos por un camino que el machismo ha consolidado. Solamente el hombre trabaja, el que lleva adelante un trabajo
manual en una empresa, ¿no? Y existe una persona en cada hogar que es la madre de familia, en la cual ese trabajo no se valora, ¿no? La madre de familia no puede ir al Ministerio de Trabajo y decir que el inspector vaya a revisar si está, ¿no? La mujer trabaja desde las 6 de la mañana o antes y se acuesta a las 10, 11 de la noche. Es la primera en levantarse y la última en acostarse, ¿no? La mujer, por ese trabajo doméstico que realiza, no recibe una remuneración, ¿no? Ella cocina, lava, elabora los alimentos. Estamos hablando de la división social del trabajo, la primera que se hizo entre hombres y mujeres. Entonces el hombre salía a cazar, la mujer salía a, bueno, que se quedaba en la casa y ella ha descubierto la agricultura y demás elementos, ¿no? Eso se ha ido continuando, ¿no? Y vemos que ese tema está actualmente, ya, por eso cuando se demuestra la unión conyugal, entonces surge lo que es la división y partición de bienes. La división y partición de bienes es esa figura legal por la cual, claro, el hombre habrá trabajado y él piensa que ha trabajado solo, ¿no? Y el pueblo y todos piensan el hombre ha trabajado solo, ¿no? Pero la verdad es que el trabajo silencioso de la mujer o la esposa es la que da pie a que el hombre trabaje, porque genera las condiciones. Y obviamente un proceso de división y partición, el juez agarrará los bienes, si hay un divorcio, división y partición, y como con un queso lo partirá en la mitad, pues lo que debe hacer de los bienes habidos, y bueno, cada quien se irá con el 50%, ¿no? Y mucho más aún si la mujer está con la tenencia de los hijos, hasta se queda viviendo en la casa, porque está cumpliendo una función social y está a cargo de niños, que son un sector vulnerable de la sociedad que está protegido constitucional y convencionalmente, ¿no? Bueno, esto a colación a lo que estamos hablando en materia laboral, también tenemos que reconocer que existe un sector invisibilizado que no recibe un salario, que son las mujeres, y que, bueno, se entiende esta situación laboral como un elemento que debe ser reconocido y es reconocido, ¿no? Obviamente, dentro de lo que es materia familiar también. Ahora, cuando el salario es suficiente, entendiéndose que es una nueva proposición, se pone a consideración la siguiente fundamentación. El salario suficiente es la remuneración porcentual a la producción del trabajador en condiciones de suficiencia y capacidad, y de ahorro acorde al nivel de vida, ¿no? Entonces tiene que haber con el salario se tiene que tener para comer, para pagar los servicios básicos mínimos, ¿no? Y tener hasta una capacidad de ahorro. Eso sería un salario suficiente. Es una remuneración porcentual a la producción porque se pretende que el salario suficiente sea pagado con relación a la producción del trabajador. Sabido es que el trabajador produce un excedente, un algo más que no es retribuido al obrero y que sería la plusvalía. Entonces el salario debe ser pagado en relación a lo que el obrero produce, recortando la plusvalía, parte de ella, en favor del trabajador. Es decir, que la plusvalía para el empleador seguirá subsistiendo como necesaria para cubrir sus gastos y obtener ganancias. No se pretende la totalidad de ellas, sino un porcentaje en favor del trabajador. El salario suficiente debe ser remunerado en condiciones de suficiencia que permita al trabajador cubrir sus necesidades.
y de su familia sin apremios económicos. Este salario siempre debe tener en cuenta el nivel de vida equiparando los gastos con los ingresos. Este debe ser medido en términos de canasta familiar y ahorro. Es lo primero que debe observarse para tener un cálculo del salario real del trabajador. El salario, teoría de la subsistencia. Bueno, en este punto vamos a quedar. Ya estamos a 10:25. ¿Y alguna pregunta, compañeros, de lo que estamos avanzando respecto al salario? Creo que no, ¿no? Entonces estaríamos quedando en 8.2.6 salario. Bueno, entonces nos veríamos la próxima clase el día martes. Que tengan buen fin de semana, compañeros. Se anotan en el grupo de WhatsApp la asistencia. ¿Está bien? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.